Bueno, una vez más nos damos el gusto, tenemos el placer de saludar a Jorge Alemán, psicoanalista, escritor. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Andrea Recupero, Víctor Mastrangelo y Luis Brustein. Estamos acá recibiéndolo en la 530. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Jorge, ¿usted tiene un celular con el altavoz? No, lo que pasa que lamentablemente por una cuestión de horarios acabo de salir de mi curso y estoy en una mesa con los alumnos. Bueno, a lo mejor los alumnos tienen ganas de escucharlo un ratito más. Bueno, Jorge, no creo. Estábamos recién comenzando el programa y tirando algunas ideas para debatir y para pensar, para reflexionar. Y arrancamos por ahí, ¿no? Que es lo último que comentábamos, que, hoy Patricia Bullrich, en una especie de sincericidio, ¿sí? Hizo declaraciones diciendo que va a derogar las leyes, si llega a la presidencia, las leyes laborales por decreto, entre otras cosas, ¿no? Dijo que son leyes ridículas. Dijo también que va a montar un sistema de escuchas, en los penales, digamos, para escuchar las conversaciones entre los abogados y las personas que están acusadas de delitos. Le marcaron que eso no es constitucional y dijo que ella de alguna manera lo va a implementar y va a hacer que estas cosas sean así en la Argentina. Y la verdad es que la pregunta que nos hacíamos y que le quiero hacer a usted es ¿por qué los argentinos en este momento están eligiendo, el caso de Patricia Bullrich es muy parecido al de Milei, votarían a dirigentes que le están diciendo que le van a quitar derechos y que casi le van a hacer la vida imposible? Claro, si hubiera una especie de máquina del tiempo que lograra trasladar a esos candidatos y a esos dichos a épocas pasadas, todo el mundo rápidamente deduciría que están empeñados en perder, claro, y no tener ninguna posibilidad de acceder al gobierno. Si resulta que esto no es así, quiere decir que tiene que estar muy destruido el orden simbólico de un país, su arquitectura cultural, política y simbólica, para que discursos así sean eficaces. Durísimo. ¿Estamos así? Y es así, sí. Para que una cosa así no deje de inmediato lo que se vio mismo en el debate presidencial. Si una cosa así no invalida de inmediato a quien lo dice, es que estamos frente a señales en la cultura política en la que vivimos absolutamente inquietantes y siniestras. Por ejemplo, lo que dijo Milei acerca de los 30.000 desaparecidos, acerca de los derechos humanos. Todavía habría muchos países de aquí, a pesar del avance de las ultraderechas, donde por decir eso terminaría preso o estaría en un juicio importante. Sí, absolutamente. Exacto. Y bueno, y también, aparte de que es todo de una inconsistencia delirante, porque un tipo que dice que si lo dejan en pocos años es Francia, Italia y si no Alemania, 3 países de la zona euro, nombra, sí, donde hay una presión fiscal extrema, donde hay un Banco Central Europeo regulador de todo, es todo de una inconsistencia en donde quiere decir que lo que se está poniendo en juego no es en absoluto lo que están diciendo. Eso habla de nuevo de una gran destrucción simbólica del país, y una cosa así puede tener lugar. ¿Y cómo se llega a eso, Jorge, en su opinión? ¿Cómo se ha llegado a esa destrucción simbólica? Bueno, el dispositivo neoliberal, que es la manera en que denominamos así al capitalismo actual, financiero, referido a todas las operaciones de los algoritmos, de acumulaciones de la riqueza que son por las vías postindustriales, es decir, que han hecho desaparecer todo un mundo, han eclipsado todo un mundo simbólico, esas maneras que tiene el capitalismo de operar en los últimos años, y sobre todo en países que no están protegidos, que están desamparados, que son permanentemente bombardeados desde el exterior por deudas, por presiones. Es decir, si se ve el deterioro en Europa cuando tienen todavía la protección heredada de la Segunda Guerra Mundial, podemos imaginar lo que puede pasar en países desamparados, ¿no? Entonces se ha producido un enorme sector de la población que carece
de puntos de anclaje, que no tiene manera de leer la historia, que ni siquiera hoy una alumna que trabaja en las cárceles argentinas, que conozco bien su trabajo porque colaboro con ellas, me contó que muchos de los presos votaban a Milei. Son presos que conozco porque se hizo una publicación con ellos, es en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, que escriben en una revista. No votan a Milei por lo que dice, sino por las identificaciones que suscita, que despierta el personaje. Cuando algo se vota por identificaciones, quiere decir que el mundo simbólico ya no opera más, que ya no está operando, que ya no está vigente. Bien. Si yo nada menos que para una elección presidencial me interesa más la gestualidad o la motosierra o lo que se supone que dice que va a destruir, quiere decir que hay algo que está muy socavado y que todos esperamos que haya algún tipo de respuesta a eso. Bien. Estamos conversando con Jorge Alemán, psicoanalista. Jorge, ¿hay alguna posibilidad de reconstrucción medianamente rápida de eso que usted denomina la destrucción simbólica? Y bueno, tienen que concurrir muchos factores. En primer lugar, no se puede tener una economía al borde de la hiperinflación. Habría que tratar de lograr una redefinición de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Tendría que haber un pacto de Estado con... Claro, el problema es que la Argentina además no tiene una burguesía, tiene una lumpenburguesía, que está directamente atada a todas las operaciones que han venido destruyendo el país. Entonces, es complicado y hay que hacerlo desde las fuerzas políticas tradicionales, que ahora han tenido un giro al centro, un giro desarrollista al centro, y que se pueden presentar, y ojalá que así sea, ¿no?, como un freno a estas ultraderechas delirantes que están encarnadas en los otros dos candidatos. Ayer nos preguntábamos, Jorge, acerca de cómo en medio de las campañas, ¿no?, tuvimos dos, tres, varias, ¿no?, situaciones similares en las que un hecho de la vida privada, con derivaciones obviamente en la escena pública, porque siempre se trató de funcionarios, terminan, ¿no?, derribando la construcción en el sentido de generar propuestas para los trabajadores, más ingresos en el bolsillo. Hablo, para no ir más lejos o no ir más atrás, de lo que pasó con las fotos del cumpleaños de la primera dama, es decir, de la mujer de Alberto Fernández, antes de la elección de legislativa, y lo que pasó, ¿no?, en los últimos días con las fotos de Martín Insaurralde, funcionario bonaerense, y bueno, un hombre de Lomas de Zamora, ¿no? ¿Cómo esto impacta en las campañas y cómo lo leemos en cuanto y en tanto usted nos está diciendo que tenemos que observar que hay una gran destrucción simbólica? Bueno, lo del cumpleaños fue una torpeza que le hizo perder credibilidad al presidente. En cambio, lo otro vuelve a ser tan misterioso como explicar cómo un tipo con una motosierra enloquecido suma votos, y como un tipo que dice en un debate presidencial que corrige la cifra de los desaparecidos, y después dice los argumentos de Macera, y después, bueno, en fin, sí, todo el dislate que hubo, ¿no? Ahí también estamos frente a otro fenómeno, es más de lo mismo, como un tipo va a Marbella, que es un lugar que dejas el gancho por todas partes, está hiperfocalizado en el centro de la escena mundial y tiene impunidad además para alquilar un yacht, y bueno, evidentemente debe haber habido ahí, eso se me escapa, algún tipo de operación para introducirlo justo en este momento de la campaña, pero hay que pensar qué clase de personaje se puede mover así, va a Marbella y alquila un yacht privado. ¿De dónde es que se obtiene esa impunidad? ¿Cómo la construye mentalmente? Es bastante enigmático. Y lamentablemente muestra que ese deterioro simbólico afecta a muchas zonas de nuestro espectro político. Claro, también las propias, digamos. Sí. Está bien, ahí está claro. Sí, bueno, no entiendo. Vas a Marbella, que es un centro mundial. En Marbella está la mafia rusa, la mafia italiana, el narco español,
bueno, no sé, tiene algo como de autoinmolación también, ¿eh? Sí, Qué interesante eso, ¿eh? Sí. Qué interesante. ¿Qué es, más allá de estas situaciones puntuales, como lo del cumpleaños y lo de este personaje, que evidencia obviamente una falta de solidez doctrinaria, más allá de lo que ha hecho, porque bueno, si uno tiene convicciones más firmes no tiene ese tipo de conductas. ¿Ha perdido el movimiento nacional y popular la capacidad de construir una épica que enamore, una épica que movilice, una épica que convoque? El movimiento nacional y popular nació en pleno fordismo, en plena revolución industrial. La protagonizó directamente. Ese fue el primer Perón. Después, durante un largo periodo, fue un fenómeno de resistencia. En el 70 se lo reinventó a través de diversos fenómenos que concurrieron desde distintos lugares, entre ellos la Revolución Cubana. Y luego apareció el kirchnerismo, mostrando que el menemismo no lo había terminado de matar del todo. El kirchnerismo en eso fue un milagro, porque logró restablecer una secuencia en el movimiento nacional y popular. Actualmente el sujeto histórico del movimiento nacional y popular no está, porque el kirchnerismo, a pesar de sus enormes esfuerzos, no iba a poder constituir, por razones estructurales, una nueva clase trabajadora. Logró modificar la distribución del ingreso, mejoró la vida de los sectores populares, pero fue a través del consumo y a través de la venta de materias primas, pero no emergió una clase social que estuviera dispuesta con conciencia histórica a seguir defendiendo proyectos. Esto, de todas maneras, hay que decirlo en cámara lenta, porque, por otro lado, hoy en día, en el mundo entero han desaparecido las narrativas políticas. Es decir, lo que usted dice mística. Mística había cuando un relato político era susceptible de ser construido. Pero hoy, en la época de los algoritmos, de los storytelling, del TikTok, las narrativas duran mediodía. Todo es una cosa que se come el mundo de la información. Es episódica, exactamente. Es muy, muy episódica. Con lo cual, es un problema estructural, no es que le falte a tal o cual épica. Traté muchas veces de hacerme entender en este punto en Argentina, cuando hoy me dicen, no, le falta ética, le falta liturgia. Eso lo puede hacer una minoría intensa, pero para volverlo a hacer en una escala importante de gravitación popular, la verdad es que las condiciones son muy difíciles, porque hay miles de personas que no tienen ningún tipo de inscripción, que no tienen ni trabajos fijos, ni familias duraderas, ni barrios duraderos, ni posibilidades de construirse una biografía consistente. Entonces, la mística, bueno, eso es de la época de las narrativas, cuando se podía, por ejemplo, el 17 de octubre fue toda una narrativa, los 70 también, y el kirchnerismo es probablemente el último gran relato político que tuvo la Argentina. Estamos conversando con Jorge Alemán. Jorge, ¿qué pasa con la izquierda, no? ¿Cómo se inscribe en esto que estamos conversando? Leímos su editorial, su opinión en página 12 acerca de el papel de Miriam Bregman en el debate, pero digamos que cómo se inscribe, digamos, la narrativa de la izquierda en este contexto. Qué pena me da, porque la verdad es que me resultó, como de costumbre, admirable, muy oportuna Miriam Bregman. Todo lo que decía me parecía verosímil, en ese contexto además delirante. Era una cuota de racionalidad, hasta que Massa le preguntó, claro, ella todavía estamos en la primera etapa, no pudo responder otra cosa, si era lo mismo que gobernaran los tres. El problema es que sus militantes creen eso, y eso es gravísimo, que la izquierda piense así. Aquí la izquierda vasca, ex ETA, Bildu, que se toman en serio la soberanía del País Vasco, que quieren verdaderamente independizarse de España, no estoy hablando de cualquier cosa. De entrada dijo que apoyaban a Sánchez porque si es por ellos el fascismo no podía volver a España. Entonces, que la izquierda argentina
no pueda por una vez, después de tantos años de antiperonismo, entender lo que está en juego ahora, es una pena para ellos mismos, porque yo creo que además el propio espacio de ellos crecería si tuvieran una cintura política distinta en este momento con respecto a las amenazas ultraderechistas. Sí, bueno, Bildu tiene un tipo como Arnaldo Otegi, con una capacidad, un pragmatismo y una formación que creo que ha quedado encerrado. A mí me da la sensación que la izquierda, trotskista en particular, ha quedado encerrado en el viejo análisis estratégico de la necesidad de agudizar las contradicciones del sistema capitalista, y se siguen sintiendo más cómodos con un gobierno de derecha. No es marxista, pero usted sabe que ese ha sido siempre el camino estratégico que los ha llevado, y el peronismo para ellos no es revolucionario, es reformista, y por lo tanto... ahora lo que pasa es que ese análisis se viene abajo porque tenemos una lógica sacrificial en marcha. Puede haber muertos, puede haber cosas que hagan mucho daño, y por lo tanto, si ellos no admiten en esta coyuntura, vuelvo a repetir, la izquierda vasca y la izquierda catalana, la izquierda republicana, han admitido de entrada que si es por ellos no vuelve la ultraderecha al gobierno. Todavía está por verse, porque la derecha catalana no sé si va a transar con Sánchez, pero por lo menos las izquierdas dijeron no nos vamos a prestar a que seamos los responsables de que esté Vox en el gobierno. Y yo no puedo entender, estoy de acuerdo con lo que usted dice, es ese análisis el que hacen, y es una pena que Miriam Bregman, que ha tenido la lucidez que tuvo el otro día del debate, en muchos puntos del debate, esté encerrada en un marco conceptual tan anacrónico. Sí. Ahora retomo algo que usted decía hace un instante, ¿no? Tal vez se trate de esta primera vuelta, ¿no? Porque ellos también quieren poner sus representantes en el Congreso. Vamos a darle como, bueno, una... Sí, así quiero pensarlo una también. Segunda chance, porque en el balotaje se juegan otras cosas, y bueno, y es como usted dice, y comparto, tienen la chance de crecer. Y sería muy importante para ellos. Totalmente. No solo no perderían su espacio, sino que se anotarían otro nuevo lugar. Seguramente. El tema ahí parece ser, o por lo menos lo que subrayó Miriam Bregman el otro día, es el acuerdo con el fondo, ¿no? Que acusa a Massa. Bueno, pero... Sí, lo acusa de proseguir el mismo acuerdo de Macri. Exacto. Pero eso, en fin, es para seguirlo discutiendo. No le estoy pidiendo que apoyen después a Massa. No, claro. Estoy pidiendo que frenen el avance con esa tesis. Sí. Con esa tesis van a desarmar el propio aparato militante de ellos. Claro. Ha quedado claro, Jorge. Bueno, la verdad que es usted siempre muy amable por atendernos. Nos encanta conversar con usted, escucharlo. Nuestros oyentes se están llenando de mensajes nuestro WhatsApp en este momento, y quieren saber si va a estar pronto en nuestro país, en Argentina. Sí, por supuesto. Porque quieren escucharlo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Bueno. Y a los oyentes también. Es inestimable para mí que todavía me quieran escuchar. Gracias. Le mandamos un abrazo. Buenas tardes. Jorge Alemán, psicoanalista y escritor en La Vuelta Completa. Interesante, ¿no?